Vamos a terminar el diagrama de corte. ¿Tienen preguntas sobre el diagrama de momentos que hicimos ayer? Por el momento no, Inge, parece que todo bien. ¿Y el diagrama de corte tampoco tiene preguntas? No, profe. Ok. Bueno, si no tiene preguntas, entonces vamos a hacer otro ejercicio, que sería mejor. Sale. Entonces vamos a tener vamos a hacer entonces otro ejercicio. Oh, así también. Igual, vamos a hacerlo, pero le vamos a poner más cargas. Entonces vamos a tener aquí una carga distribuida de 800 kilogramos por cada metro. Y ahora le vamos a poner acá un momento de 5000. Sí. Y aquí le vamos a poner así una carga triangular de 1000 y le vamos a poner aquí una puntual de 8000. Esos son, esta es una carga distribuida, entonces son kilogramos por metro. Y este también es una variable y también son kilogramos por cada metro. Así. Esa sería entonces la viga que vamos a analizar. Es una viga estáticamente determinada y entonces la podemos analizar con las ecuaciones de equilibrio que ya conocemos, ¿no? Entonces, ayer hablábamos que lo primero que tenemos que hacer pues es un diagrama de cuerpo libre. Ese diagrama de cuerpo libre tiene únicamente las fuerzas desconocidas que serían las reacciones. Tiene las cargas puntuales que son conocidas. Este momento que también es conocido. Y para la carga distribuida, vamos a tener una fuerza equivalente que sería 800 por 8. Y para la triangular también aquí a un tercio vamos a tener el área, que sería 1000 por la base sobre 2. Esos son las fuerzas. Ahora, ya habíamos hablado también que en este diagrama de cuerpo libre le vamos a colocar también las distancias. Y las distancias las vamos a colocar con respecto al apoyo A, porque vamos a hacer suma de momentos en A para encontrar primero RB. Entonces, la primera distancia sería a la carga del triángulo y la distancia sería a la posición del centroide con respecto pues a la base y ese sería así 2/3 de la base que son 2.
Luego, para la de la distribuida, para esta que es la distribuida, pues serían los 8 sobre 2, que serían 4. La de 800 está a 5 y la puntual de la reacción estaría a 6.4, ¿verdad? Así. Esas son las distancias para la suma de momentos que vamos a hacer con respecto a el apoyo A. ¿Tienen preguntas hasta ahí? No. Ok. Entonces vamos a hacer suma de momentos en A. Suma de momentos en A igual a 0, que es la ecuación, la ecuación de equilibrio, y vamos a definir los giros positivos en esa dirección. Ok. ¿Cómo es entonces la sumatoria de momentos? Quedamos que íbamos a ir aplicando a cada una de las cargas por separado y estamos verificando la manera en cómo van a hacer que gire la viga completa alrededor del punto A, del apoyo A. Entonces, la primera carga va a ser negativa, sería menos 1000 por su brazo de palanca, que sería 4/3. Es decir, aquí sería 1000 por 2 sobre 2 y aquí serían 2 por 2 entre 3, que serían los 4/3. Menos la distribuida, los 800 por 8 y por 8 sobre 2, que son las distancias, les decía, con respecto a el apoyo A. Menos el 8000 por 5, más la reacción en B por 6.4 y menos el momento de 5000. Ese ya es un momento, entonces solamente lo sumamos con su dirección que le corresponde. Y de ahí despejamos entonces RB. ¿Cuánto les dio RB? ¿Cuánto vale RB? $9677.01. Digo, .08, perdón. No sé, ¿alguien más que lo tenga? A mí me da 11.239.062. Chispa, ya A es mí me diferente. da 11.239.58. Profe, a mí me da Mande. 10.536.45. Ya son 4 o 5 diferentes. Yo ¿Cómo ven tengo, eso? yo tengo 11.239.58 también. Sí, eso también me da usando me su da. fórmula, Inge. Sí, también me da. 11.158. 11.239. ¿De dónde saqué ese yo? $11.239. Ajá, .58. A ver, yo escuché que alguien dijo con mi fórmula, revisen si está bien. Es su oportunidad. No, sí está bien, Inge. Lo que pasa es que con su fórmula tiene el 4 sobre 3 y yo tomé solo 1.33. Ok. Sí, entonces sí.
Pero habría que buscar la manera de irlos tomando completos, ¿eh? Pero bueno, sale. Entonces sí está bien. Ok. Ahora vamos a hacer suma de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo, para la reacción en A. Y entonces tendríamos la reacción en A, la ponemos positiva, la ponemos que va hacia arriba. Luego, menos los 1000, menos los 8000, menos los 800 por 8 y más la reacción en B que acabamos de encontrar. El momento no, porque no es fuerza, es un momento, entonces solamente las fuerzas. RA, los 8000, los 800 por 8, los 1000 de aquí y la reacción en B. Y de aquí despejamos entonces RA. ¿Cómo quedó? Ahí me dio 4160.42. Sí, da eso. Igual a mí. También. Así. Ok. Entonces ya tenemos de nuevo nuestra viga. Ahora ya está en equilibrio, ya está flotando, o al menos está en su posición en que la construimos, ¿no? Luego aquí tendríamos el 11.000. Aquí tenemos los 8.000. Y aquí tendríamos el triángulo de 1000. Así. De esa viga que está en equilibrio, entonces ya podemos encontrar las funciones de momento para cada segmento. ¿Por qué? Pues porque si toda la viga está en equilibrio, cada segmento que tomemos a partir de un punto, pues va a estar en equilibrio y entonces podemos encontrar una función de momento para cada uno de los segmentos. ¿Recuerdan? Ayer hablábamos de un estado de carga. Y bueno, aquí se puede ver muy claro, ¿no? Tenemos una carga distribuida y un triángulo. Y eso se cumple hasta donde termine el triángulo. Entonces, aquí tenemos un estado de carga desde el apoyo hasta donde termina la triangular. Donde termina la triangular, entonces este pedacito pues ya cambió, ya las cargas son diferentes. Entonces, en este punto vamos a tener otro estado de carga. Se va solo la distribuida, aparece la puntual, aquí cambia el estado y entonces vamos a tener otro estado de carga aquí, otra función de momento, otra curva para el diagrama de momentos. Y luego ya aparece la puntual, la reacción, y cambia el estado. Entonces el volado es otro estado de carga. Es decir, que aquí vamos a tener entonces una función de momento que sería para la longitud de la base del triángulo, otra función de momento para los 3 metros, otra función de momento para el 1.4 y una función más para el volado que sería 1.6. Ahora, para el ejercicio, vamos a tomar las funciones
desde el extremo para que vean que no que nos va a dar la misma gráfica de momento, ¿no? ¿Le puedo borrar aquí en la parte de las reacciones? Sí, adelante. Entonces vamos a tomar las funciones de momento, les decía, desde el lado izquierdo, la X va a valer 0 hasta el punto C, en este punto intermedio donde colocamos esas líneas y vamos a cortar ahí, vamos a tomar ese segmento. Les decía, como toda la viga está en equilibrio, entonces todos los segmentos pues van a estar en equilibrio. Y podemos encontrar entonces una función de momento y una función de corte que represente pues la manera en cómo varía el momento y el corte en esos segmentos. Entonces ahorita vamos a ver cómo cortamos la viga y cómo los segmentos pues son segmentos completos de la viga a partir del punto C, es decir, en el punto C de cada viga de cada segmento vamos a cortar. Entonces, este es el punto C y voy a tener mi variable X ahí. Entonces voy a cortar precisamente en ese punto C, ahí voy a cortar y voy a hacer mi segmento para la viga. Y corto todo lo que está en la X. Este sería el punto C. La X es precisamente hasta ese punto C y esta sería la función de momento que vamos a encontrar y también la función de corte. Entonces, como nosotros estamos cortando este segmento es este segmento que cortamos de la C para acá, incluyendo la reacción, pues todo tiene que estar en equilibrio. Entonces, el W de aquí abajo, ya lo conocemos, vale 800. Y esta altura a una distancia X no la conocemos, pero la podemos encontrar pues con la relación de triángulos, ¿no? Con la relación de triángulos semejantes. Esto sería X y esto sería 2. Este es el 1000 y entonces lo que estoy encontrando es ese W, esta altura. Y esa altura sería entonces los 1000 por X sobre 2. Esa sería la altura en ese segmento de X que tomé. ¿Está claro? Sí. Y entonces ya tenemos el W de abajo vale 8, la altura en ese punto de la X sería 1000 por X sobre 2 y variaría pues desde 0 hasta cuando la X llegue, hasta cuando la X llegue a 2, desde 0 hasta 2. La X empieza en 0 aquí y va a llegar hasta 2, hasta donde termina el triángulo. Entonces la función de momento y la función de corte son válidas para este intervalo. Ok, y entonces repetimos todo el proceso, hacemos suma de momentos ahora en C igual a 0, los giros en esta dirección positiva, y entonces voy a tener el M1 es positivo, así, porque va en esta dirección y en la misma dirección, y los momentos son con respecto a este punto C. Luego, la carga distribuida ahora sería más
800 por la base que es X y su fuerza equivalente sería a la mitad, al centro. Entonces sería por X sobre 2. Y el triángulo también tiene una fuerza equivalente aquí, que es el área de ese segmento. Y entonces el área de ese segmento sería así, más la altura por la base sobre 2 es toda el área. Y esta distancia que hay con respecto a C, pues sería la base sobre 3, que es donde queda localizada la fuerza equivalente del triángulo. Y sería menos la reacción, el 4160.42 por X igual a 0. Así. Y entonces de esa expresión despejamos M1. M1 de X sería entonces 4160.42 de X menos 400 de X cuadrada menos 1000, que sería por X cúbica sobre 12. ¿Así? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Y entonces ya tenemos esta función de momento va a ser para este segmento, para este intervalo, desde 0 hasta 2. Y para el corte, hacemos de nuevo suma de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo, y entonces tendríamos el corte negativo, así, menos 1000 por X sobre 2, perdón, 1000 por X, sí, por sobre 2, por X sobre 2 sería la fuerza nada más, menos los 800 por X, que sería el W la fuerza del W, más la reacción, 4160.42 igual a 0. Y de ahí vamos a despejar entonces V1. Que sería 4160.42 menos, ¿qué sería? 1000 X cuadrada sobre 4 menos 800X. Así. Y esa sería entonces la función de corte para ese segmento. Y ya la pueden evaluar, ¿no? La pueden evaluar desde 0 hasta 2. Y entonces, cuando la X vale 0, pues el corte va a valer 4160, que sería la reacción. Y en el momento también, si se fijan, todos tienen X. Entonces, cuando X vale 0, pues el momento vale 0, porque estaríamos en este punto. Ya si lo evaluamos en 2, pues me va a dar el valor del momento aquí y el valor del corte en ese punto. ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas hasta ahí? Ninguna, Isaac. Ok, Todo bien. todo bien. Bueno, lo borro. ¿Le puedo borrar aquí ya, otra vez? Sí, profe. Por mi parte, sí. No sé los demás, creo que no están ya. Sí, ya. Ok. Ahora vamos a hacer el segundo Sí. corte. El segundo corte sería para esta C, para este segmento de 2 a 5.
Y ahorita vamos a ver cómo lo haremos, ¿eh? Entonces le voy a borrar. Sí lo anotaron, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Y para luego hacer la gráfica. Para luego hacer la gráfica. Entonces, el siguiente segmento, les decía, lo vamos a tomar de nuevo con la X desde el extremo en A. Entonces, el corte pues va a ser todo lo que esté al lado izquierdo del punto C. Entonces, vamos ahora a cortar o hacer la función para este intervalo. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es cortar hasta ese punto. Pero la X la vamos a tomar desde el extremo, les decía, así. Aquí la X va a ser igual a 0. En este punto, donde termina el triángulo, la X va a ser igual a 2 y hasta la puntual, la X va a ser igual a 5. Entonces tendríamos así. Hasta aquí, todo el W. Luego el triángulo y la reacción. La reacción de 4160. Los 1000 de aquí. Los 800 de acá. Ese es el punto C. La X empieza desde aquí. Así. Y lo que vamos a encontrar entonces sería este momento, M2 de X y el corte V2 de X. Y entonces, les decía, esta función va a ser válida desde 2 hasta 5. Es decir, aquí la X vale 0, aquí la X vale 2 y aquí la X vale 5. Entonces, para ese segmento, desde la triangular hasta la puntual, es para el cual va a ser válida esta función que vamos a hacer ahora. A esta distancia hasta aquí son 2, así. Así. A ver, ¿tienen preguntas hasta ahí? Bueno, no es tanto como una pregunta, pero ahí en ese caso, como ya el intervalo de la X está entre 2 y 5, podríamos, para facilitar los cálculos, puntualizar la carga triangular y utilizarla como una carga puntual. Ah, sí, lo vamos a hacer. Sí, porque ya la Ok. vamos a usar toda y ya sabemos en qué posición está. Sí. Pero al puntualizarla, tiene que considerar solamente el brazo de palanca con X para que pueda formar la curva del diagrama de momentos en ese segmento, ¿eh? Y así va a ser una puntual, pero el brazo de palanca sería la X menos Menos los dos que 2 ya lleva, tercios. ¿no? Sí, menos 2 tercios de X. Menos 2 Ok. tercios de 2, perdón. No, sí, pero sí lo vamos a hacer. A ver, entonces, recuerdan cómo era la sumatoria, ¿no? La sumatoria de momentos en esta dirección son positivos. ¿Sí? ¿De Sí. acuerdo?
Entonces, el M2 va en la dirección positiva. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí M2 de X. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Los momentos alrededor del punto C que vayan en la misma dirección del momento van a ser negativos. Y los que vayan en contra van a ser positivos. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer así. 4160.42 de X. Este produce un momento que va en contra de M2 alrededor del punto C, entonces es positivo. El W de 800 produce un momento con respecto al punto C que va en la misma dirección, entonces sería negativo. Sería el 800 por la X y por la X sobre 2. Y el triángulo también, recuerdan, este tiene una fuerza equivalente ahí. Y entonces sería menos la fuerza equivalente, ya habíamos dicho que era 1000 por la base sobre 2, que eran los 1000. Y su brazo de palanca sería esta distancia. ¿Cuánto vale esa distancia? X menos 2/3 de 2. Sería X menos los 2/3 de 2. Así. Y ya esa es mi función de momento. ¿De acuerdo? Y para el corte hacemos lo mismo. Hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo. Y entonces, si nosotros decimos que V2X va hacia abajo, ese lo vamos a dejar así positivo porque lo vamos a despejar. Y todos los que van hacia abajo, pues van a quedar negativos porque los vamos a pasar para el otro lado. Entonces sería igual a la reacción menos el 800 por X menos el 1000 y ya. Y ya. A ver, ¿tienen preguntas? De mi parte no, profe. Barbosa, Castañeda, ¿Todo bien, Ulises, profe? Todo bien. Fabián, Valdés. ¿Todo bien? Ok. Entonces, ya tenemos la segunda función de momento que sería para este segmento. Vamos ahora a hacer la función de momento para el otro segmento de la puntual a la reacción. Y la X la vamos a hacer desde el extremo otra vez. La X va a ser hasta aquí. ¿Hasta ahí? No. Oh, sí, hasta ahí, hasta ese punto C. Pero ahora sería solamente el 1.4. Entonces, la X va a empezar en 0 aquí. Luego, donde inicie el 1.4, la X vale 5 y vamos a llegar hasta el apoyo que sería 6.4, ¿no? 1.4 más. Así. Sí. Ok. Y en ese punto, entonces vamos a encontrar el M3 y el V3. ¿De acuerdo?
De acuerdo. Y esa función entonces va a ser válida desde 5 hasta 6.4. Es decir, solamente este intervalo. Y entonces vamos a cortar hasta ahí. Vamos a cortar hasta ahí la viga. Toda completa, ¿sí? Hasta ese segmento. Es decir, hasta la mitad o más o menos aquí en un punto intermedio entre el 8000 y la reacción en B. Ok, entonces vamos a... ¿Ya tiene los momentos? Sí. Ok, entonces vamos a hacer el otro segmento para encontrar la otra función de momento M3. Tendríamos entonces así, hasta aquí, todo el W, luego el triángulo completo, luego la puntual, y tendríamos entonces de aquí a aquí 2, de aquí a aquí 3, y la X viene desde acá, así. Y aquí tendríamos entonces M3, V3. ¿Qué es este segmento? Hasta aquí quedamos. No, la X va para allá, ¿eh? Así. Entonces, esa función de momento, bueno, este vale 1000, ya quedamos, ahí están arriba. Así. Entonces sería M3 de X va a ser igual. Oh, nos falta la reacción aquí. Los 4160.42. Sería 4160.42 por X menos los 1000 por la X menos 2/3 de 2 menos el 800 por X y por X sobre 2 menos el 8000 por la X menos 5 y ya terminamos. Entonces es 4160 por toda la X porque estamos haciendo suma de momentos aquí. Luego el 1000 de aquí sería toda la X menos 2/3 de 2. Luego el 800 por toda la X y por la X sobre 2 porque la fuerza equivalente queda aquí al centro. Y luego el 8000 sería su brazo de palanca, toda la X menos 5 porque su brazo de palanca sería solamente este. Entonces le restamos ahí los 5. ¿Tienen preguntas? No, Todo bien, hijo, profe. todo bien. Vale. Y el corte sería entonces la reacción 4160.42 menos los 1000 del triángulo menos los 800 por la X y menos los 8000. Nada más. ¿Preguntaron algo? Yo dije, preguntaba sobre si tenía grupo de WhatsApp ya el grupo. Ah, sí, creo que sí. Creo que sí, yo no Si sé, me pero podían creo que pasar sí, el alguien dijo que enlace, sí. porfa. A ver, sí, pero yo no lo tengo, ¿eh? A ver, los compañeros, Ah, ok. por favor. Sí, yo no lo tengo. Ujú. ¿Yo debería estar en ese grupo o qué? Oh. A ver, ¿tiene preguntas?
No, No, profe. No, por el momento. No, profe. O en ese pedacito es una recta el corte, ¿ah? Es una recta, sí. Ok. Bueno. Y esta función va a ser válida entonces, quedamos para una x desde 5 hasta 6.4. Y nos falta el volado. Nos falta el volado. El volado lo vamos a hacer igual. Hasta aquí, desde la x igual a 0 hasta allá. Todo eso es x. Y sería entonces desde 6.4 hasta 8. La última función. Y entonces tenemos que cortar todo otra vez, pero hasta allá, hasta este punto C. Y entonces la función de momento va a ser igual. Va a ser igual que esta función M3, pero le vamos a sumar la reacción. Todas las cargas son iguales, si se fijan, y las distancias van a ser iguales. Menos le falta solamente sumar la reacción en B, porque aquí, ya cuando cortemos aquí, si se fijan, estamos cortando de aquí hacia la izquierda. Entonces, toda esta función de momento es la misma y le vamos a sumar entonces la reacción en B. A ver, entonces tendríamos M4 de X va a ser igual a 4160.42 de X menos el 1000 por X menos 2 tercios de 2, así. Menos los 800 por X y por X sobre 2. Menos los 8000 por X menos 5. Más la reacción en B, el 11.239.58 por la X menos 6.4. Así. Así mero. Y la función de corte, pues también va a ser igual a esta, pero le vamos a sumar la reacción. A ver si cabe aquí. Bueno, lo voy a poner aquí porque ya no cabe. Sería 4160.42 menos los 1000 menos los 8000 menos los 800 por X más los 11.239.58. Esa sería entonces la función de corte. Solamente le agregamos la fuerza en la reacción en B. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y entonces ya dijimos pues que esas funciones serían desde 6.4 hasta 8. De 6.4 hasta 8. Bueno, entonces
Mañana hacemos el diagrama de momentos. Bueno, ustedes lo intentan hacer, lo trazan y mañana lo hacemos aquí otra vez, lo revisamos. Si no tienen dudas, pues haríamos otro ejercicio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya el último momento, ingeniero, de 5000, ya no No. sería nada con él. No, porque justo hasta ahí vamos a llegar. Si te fijas, bueno, si puedes evaluar esta función en 8, si evalúas esta función en 8, vas a llegar al 5000. Ah, ok. Gracias. Entonces ya no llegamos hasta allá, pues no lo tomamos en cuenta porque esta función me lo da. Cuando lleguemos a 8, en ese punto va a valer 5000 también. Ese 5000 que está ahí. ¿Sale? Bueno, pues nos vemos Sale. mañana. Gracias. Nos vemos Nos vemos Gracias, mañana. Gracias, buenas noches. Hasta luego, Gracias a ingeniero. ustedes. Gracias a ustedes. Descansen.